Muy buenos días. Este es el video número 156 y estos son los estudios de los evangelios. Aquí estamos en la quinta parte estudiando sobre el libro de Juan y estamos entonces leyendo la palabra de Dios aquí palabra por palabra, tal como Él nos lo enseñó. Aquí que el hombre viviría por toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, estamos en esta tarea empeñados aquí y haciendo estudios totalmente objetivos, estudios que no tienen ninguna contaminación, estudios que son de verdadera importancia y de verdadera necesidad para la familia de hoy y para todos aquellos que de corazón buscan al Señor, buscan a nuestro Dios en tiempos en donde es muy difícil, la vida es cada vez más compleja por todo el mal que ha ido aquí intensificándose a través del tiempo. Así que aquí, antes de empezar con el libro de Juan, como ya tenemos aquí este nuevo formato de presentarles escrituras que están en el Antiguo Testamento, pero que fueron dichas por nuestro Dios, ¿verdad?, transmitidas, estas leyes santas, ¿ya?, que tenían una relación directa aquí con el fuero interno del ser humano. Así que vamos aquí a estudiar unas escrituras que salen aquí en Salmos, en el capítulo 51, versículo 10 al 12. Versículo 10 al 12, aquí algo muy importante porque David, sin saberlo, estaba escribiendo lo que Dios le enseñaba. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Ves? Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Aquí basado en esto, basado aquí en la limpieza que uno debe de hacer, como ya sabemos, por medio de la reconciliación, para poder alcanzar la santidad, porque la santidad se produce ahí, en el corazón de la persona. Dice, crea un corazón limpio y renueva un espíritu, dice, recto dentro de mí. ¿Ven? Crea un espíritu recto dentro de mí, hablándole a la razón. La razón tiene que renovarse. La razón no puede quedarse con la información que le entrega el instinto. La razón debe ser mandataria en este aspecto. Debe ser una razón aquí que gobierna, que se gobierna a sí misma. En donde hay la disciplina, donde hay aquí la perseverancia, donde están los estudios, donde está el análisis, donde está aquí la entrega total al espíritu de la ley. Y aquí el ser humano, esta es la única oportunidad que, ¿sabe? Después cuando pase este tiempo, ya las personas se darán cuenta que esta fue una oportunidad dorada, ya que como ya hemos visto, los diferentes niveles que hay en las diferentes resurrecciones. Así que este es el tiempo, ¿ya?, para entonces poder entender la palabra de Dios. Aquí dice, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. No me quites, aquí hablando de el espíritu de la ley, porque ya sabemos todos los mecanismos que ahí funcionan, pero aquí esto estaba dicho ya en el Antiguo Testamento como un testimonio de que estos libros sí son genuinos. Dice, vuélveme el gozo que tu salvación
vuélveme el gozo de tu salvación. Hablando aquí la motivación de la razón, y dice, y espíritu noble me sustente. Un espíritu noble, hablando de lo que significa poner todo esto en el corazón, y noble porque es compatible, está diseñado para que se unan ambas cosas. Así que aquí nos da mucha alegría esto de ver en las Escrituras cómo Dios iba dejando esta huella, está señalando pronto lo que se vendría sobre el ser humano. Aquí en el capítulo 111, versículo 10, aquí es un poco larga la Biblia, 111, versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y aquí un principio que es fundamental, el temor a Dios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Este temor, y como ya lo hemos definido, es el respeto reverencial hacia nuestro Creador. Es la actitud con la cual uno mira, ¿ya? Por eso es importante conocerlo. Porque sabes, si uno no conoce a Dios, entonces podríamos aquí caer en la cuenta de que Dios es algo que está muy lejano de uno y es algo muy pequeño en la vida de uno, ¿ya? Pero aquí por eso es importante el temor de Dios y de conocerlo quién es. Como ya hemos visto, es el creador de todo el universo, es el creador de toda la tierra y de toda la vida, y es quien la sustenta. Por tanto, no es una cosa menor, y uno tiene que guardar esa proporción y esa distancia y ese respeto y ese temor que uno debe tener hacia su creador. Dice, buen entendimiento, ¿ves? Buen entendimiento, hablando de el entendimiento que debe tener la razón. Pero cuando se convierte en un buen entendimiento, como ya hemos dicho, ¿ve? Aquí buenos estudios, buenas definiciones, buenos análisis, ya buenos cuestionamientos, aquí buena manera de practicar los valores cuando estamos enfrente de los escenarios. Todo eso, ¿ya? Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican, los que practican sus mandamientos, hablando de aquellos que hemos hecho de la vida de nuestro Creador un modo de vida, los que hemos hecho del camino, ¿ya? Y por eso dice los que practican. Por eso es importante, aquí muy importante los escenarios de prueba, porque ahí es donde uno tiene que practicar. Y todo lo que nos rodea son escenarios de prueba. Y aquí, como ya hemos venido hablando, aquí el ser humano, y como nuestro mismo Señor criticaban ahí a los fariseos, porque ellos decían, pero no hacían. Era la hipocresía que había, era el fingimiento, ¿ya? De personas que solamente fabricaban una apariencia para que los demás los vieran, lo santo y lo bueno que eran. Entonces, uno nunca debe trabajar para una apariencia. Uno tiene que trabajar aquí en forma genuina, de manera que el camino de Dios se convierta en un modo de vida y uno no tenga que estar fingiendo, ni tenga que estar preocupado lo que los demás dirán de uno.
y porque uno trabaja para nuestro Dios, y es esto, ¿ya? Aquí practicar su ley. Por eso dice su alabanza, como su olor es la alabanza, permanece para siempre. ¿Ve? Eso es olor grato para Dios. Esa es la conducta de uno. ¿Ve? Si uno quiere dar alabanzas a nuestro Dios, la mejor manera es la conducta, que la conducta de la persona se convierta en una alabanza. Aquí vamos a ir al capítulo 119. Aquí el capítulo 119, versículo 1, dice, bienaventurados los de perfecto camino. Dice, los que andan en la ley del Eterno. Aquí hay que ver, que el término perfecto no es, la definición de la Biblia no tiene que ver con la definición que tiene el mundo de perfecto. Porque ahí el término perfecto en el mundo, en su definición, se convierte en relativo. Porque lo que es perfecto para uno, para otros no lo es. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿cuántos habitantes hay en esta tierra? 7.000 millones. Hay 7.000 millones de opiniones diferentes sobre lo que es perfecto. ¿Ya? Entonces, pero la Biblia es algo muy distinto. La Biblia define en forma correcta. Dice, ¿quiénes son los perfectos de camino? ¿Ve? Los perfectos de camino, hablando de que los que caminan en el camino de la perfección. ¿Ya? Los que caminan, este es el camino de la perfección, ¿ya? Que lleva a la persona a la perfección. Dice, ¿y quiénes son los bienaventurados? Dice aquí, los que andan en la ley del Eterno. ¿Ve? Los que andan aquí, los que han hecho de Dios su modo de vida, ¿ya? De su ley, aquí han hecho una, como dice ahí, vivirá por cada palabra que salga de la boca de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo. Cada palabra que ha salido de su boca es lo que aquí estamos, aquí entonces entendiendo, ¿ya? Entendiendo y aprendiendo, educándonos de la palabra de Dios. Aquí en el versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Pero ¿dónde los guardan? Aquí en el corazón. Y ahí es donde se convierte en conducta. Pero dice, y con todo el corazón le buscan. Totalmente entregados. ¿Ya? Aquí, enteramente entregado en cuerpo y alma, porque es la única manera de poder lograr los objetivos finales. ¿Ya? Aquí no puede haber ambigüedad, no puede haber aquí, bueno, tal vez cuando tenga un tiempito, ¿verdad? Pero bueno, estoy esperando jubilarme para poder tener harto tiempo y entonces dedicarme enteramente a la palabra de Dios. No, eso no va a resultar aquí. ¿Ya? O estoy esperando las vacaciones, o estoy esperando aquí que tomarme unos días libres y entonces voy a dedicarme a estudiar la palabra. No, eso no funciona así. El camino de Dios tiene que ser algo entregado totalmente y la persona tiene que hacer espacios en su vida, tiene que buscar los espacios de manera que se transforme en una disciplina diaria en nuestra vida. Aquí una última escritura, aquí en el mismo capítulo 119, en el versículo 64.
Aquí vamos a ver este versículo. Dice, de tu misericordia, oh Eterno, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Y aquí dice, de tu misericordia está llena la tierra. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Y aquí hemos visto aquí, ¿verdad? El mar, ¿verdad? Una fuente de alimento muy abundante, la tierra, ¿verdad? Todo para la mantención del ser humano. Y también todo lo que necesita, la capacidad, el intelecto, todo lo que es la medicina curativa, ¿cierto? Aquí la medicina que puede curar tantos males, ¿ya? Y también aquí todo el bien que existe en este mundo, ¿verdad? Donde está, porque aquí no tan solo tenemos un mundo lleno de maldad, sino también hay está la policía, ¿verdad? Está aquí las investigaciones, aquí no tan solo tenemos gente corrupta, sino que también tenemos gente aquí honesta, gente que tiene valores y gente que teme a Dios, gente que tiene temor de Dios y que no incurre, ¿verdad?, en pecado ante Dios, gente que respeta a su prójimo. Entonces tenemos aquí, ¿ve? Por eso el árbol era de la ciencia del bien y del mal, ¿ve? Ambas cosas. Pero ¿por qué tenía que ser del bien y del mal? Para que los justos, ¿verdad?, aquí la gente que trabajara en el camino de Dios pudiera tener dos alternativas y pudiera ir creando su propia autonomía. Por eso esta palabra aquí, como dice, de tu misericordia está llena la tierra, porque, ¿sabe? Aquí si uno sufre un accidente, lo llevan, ¿verdad?, aquí a los hospitales y lo pueden curar, verdaderamente. Dice, enséñame tus estatutos, enséñame tu palabra, tus leyes. Aquí, esto es lo que está diciendo. Dice el versículo 65, dice, bien has hecho con tu siervo, oh Eterno, conforme a tu palabra. Bien has hecho aquí este propósito, ¿ya? Aquí, que se vive conforme a tu palabra. ¿Ves? Porque el ser humano cuando viene a esta tierra tiene que venir a eso. ¿Sabes? Aquí uno no puede creer, ¿verdad? Aquí por eso cuando uno mira el mundo, uno los ve que son ingenuos, porque corren de un lugar a otro y se esfuerzan y todo en alcanzar cosas que no existen, ¿ya? Y que son totalmente vanas, ¿ya? Y que la persona una vez que cree que las tiene y que ha luchado por eso y todo, ¿sabe? Si viene a la palabra de Dios, se da cuenta que perdió su tiempo valioso, que podía haberlo invertido en la palabra de Dios, porque sabe que este mundo es muy breve y va a pasar, y lo que va a prevalecer va a ser la eternidad, ¿ya? Y uno tiene que trabajar para esa trascendencia. Aquí, bien, vamos a dejar ahí entonces un poco el estudio de las leyes de santidad que están en el Antiguo Testamento. Aquí, a ver si me permiten un momento. Ahí. Bien, vamos a ir entonces al libro de Juan, que es un libro fascinante. Es un libro aquí, es un libro que contiene muchos ingredientes que los otros libros no los contienen. Aquí, como hemos revisado ya, el libro de Mateo, de Lucas y de Marcos, no habla con tanta extensión como lo hace esto, y también con tanta intimidad, porque aquí Juan
se mete en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y entonces empieza a mirar todo lo que era su mensaje tan importante aquí para todos nosotros. Aquí en el capítulo de Juan, versículo 7, del versículo 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí lo que hay que entender es que, primero que todo, están mencionando una fiesta. ¿Ya? Aquí había la fiesta de tabernáculos, ¿ya? Él estaba ahí en la fiesta de tabernáculos, en medio de todos el pueblo de Israel, y dice, y en este último gran día, ¿cierto? Porque la fiesta de tabernáculos eran 7 días, y el 8º día era el último gran día, ¿ya? Que es aquí la segunda resurrección. En la segunda resurrección. Y dice, y aquí es donde yo quiero mencionar, porque hay una diferencia. Porque las iglesias, bueno, al menos donde yo pertenecía, hablaba de que esto era lo que iba a pasar, era como una profecía en la cual se iba a estar allá en el último gran día, allá en la segunda resurrección, cuando haya esa gran resurrección. Y dice, entonces Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene, venga a mí y beba. Aquí vamos a ir a la Biblia. Aquí, espérenme un poquito. Aquí estamos en el 7:37. Ahí. Entonces, si alguno tiene sed y venga a mí, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Leamos el 39 también al tiro. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Volvamos al 37. Dice aquí, porque la creencia es que esto va a suceder en la segunda resurrección, ¿ve? Que esto va a suceder en la segunda resurrección. Por lo tanto, es como que Dios le ofrece gratuitamente la salvación aquí a toda esa gente que va a estar, ¿ya? Acuérdense que el versículo que a uno lo confunde en esto es en el último gran día de la fiesta, ¿ya? Lo único que están señalando es que en ese día solamente Jesús ya, como dice, se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿ya? Aquí, venga a mí, ¿ya? Así que dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto no tiene que ver con el último gran día. ¿Ya? Está mencionando que en ese día Jesucristo habló lo último que había en la fiesta, pero no tiene una relación directa, porque el versículo 39 lo dice. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, hablando de la ley de la fe, y hablando del Espíritu de la ley, aquí. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, acuérdense, que era el que traía el entendimiento del Espíritu de la ley. ¿Ya? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está la explicación. Ya el
esto corresponde entonces a este tiempo, a este tiempo. Y esto de correrán ríos de agua viva, aquí la persona, acuérdense que hemos hablado de que en la primera resurrección, aquí en la primera resurrección, hay 3 niveles, ¿verdad? Aquí hasta hace poco teníamos 2 solamente, pero ahora entendemos que son 3 niveles los que hay ahí. Primero están las primicias, ya en la primera resurrección están las primicias, ya que son los hijos que nacerán en la familia de Dios. Luego están los justos, ya, pero ahí en los justos, ¿ya? Que la palabra de Dios dice los que son de Cristo en su venida, ¿ya? Y ahí en esa están los justos, que son los que pasan por todo este proceso, y también está el otro nivel, que son los patriarcas, toda la gente que está en el antiguo pacto, ¿ya? No digo que toda la nación de Israel, pero Dios sabe quiénes. Estamos hablando de profetas, ¿verdad? Estamos hablando de toda la gente que prestó un servicio a Dios, como el rey David, ¿verdad? Aquí Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, los padres de Israel, ¿ya? Todos ellos van a estar también en el milenio, así que tienen que resucitar en la primera resurrección, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay ese otro nivel, y esa gente del Antiguo Testamento no pasó por este proceso, ¿ya? Por eso ellos son los de la fe ciega y son los de la obediencia. Pero ¿en qué condiciones van a resucitar? O sea, si van a ser igual que los justos, no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos qué nivel es ese. Y aquí, como dice, pero todo esto relacionado con lo que está aquí escrito, cuando dice de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Porque son personas que, cuando dice correrán ríos de agua viva, que tendrán vida, hablando de los hijos, de las primicias, ¿ya? Aquí tendrán vida en sí mismos, darán vida, ¿ya? Aquí hablando de la autonomía que necesitan, la autonomía de Dios, mientras que los justos son dependientes, porque en la vida eterna que se les promete tiene que ser sostenida. Ya eso lo tenemos bien claro. Aquí vamos a seguir con las escrituras, aquí en el libro de Juan, aquí en el capítulo 8, versículos 23 y 24. Vamos a ir allá a la Biblia. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Hablando aquí, el hombre es de la tierra, ¿cierto? Y Jesucristo venía, no de la tierra, sino que venía de la mano de Dios. Dice: vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y es importante entender esta analogía porque aquí la importancia que esta escritura radica en que también los hijos de Dios no eran de este mundo, venían de arriba, también de la mano de Dios. Dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí Dios, una advertencia durísima, no le deja ninguna alternativa, ¿cierto? Ninguna opción en la que el ser humano libremente pueda escoger entre muchas opciones. No, ¿sabe? Aquí lo tomas y vives, o lo dejas y te mueres.
¿Ya? Por eso dice aquí, por eso dije, moriréis. Porque si no creéis que yo soy, hablando, acuérdense, el nombre de Dios, yo soy, yo creo que eso lo estudiamos a fondo ahí en la Pascua, ¿verdad? Para saber entonces el origen de, del proyecto de familia que Dios tenía. Por lo tanto, aquí dice, en vuestros pecados moriréis. Por lo tanto, si la persona no toma el camino de la fe, aquí, no toma el camino de la fe y entra a la presencia de su Creador, ¿ya? La persona morirá en sus pecados. Porque acuérdese, aquí yo quiero ser bien enfático en esto, ¿ya? Aquí, la ley ni nada que exista limpia de pecado a la persona. ¿Ya? No hay nada que limpie de pecado a la persona. Dios no lo va a hacer. Dios no va a limpiar a la persona de pecado. ¿Qué es lo que limpia entonces el corazón? Es la razón educada en la palabra de Dios. ¿Ya? La razón educada en la palabra de Dios es lo que, y es la tarea de la razón, limpiar el corazón de pecado. ¿Ven? Esa es la realidad. Esa es la realidad y no hay otra. Por eso si la persona no trabaja en su salvación, no podrá, como dice ahí, en vuestros pecados moriréis. Y aquí hay que darse cuenta de algo. Cuando dice, en vuestros pecados moriréis, la persona se corrompe. Se corrompe. Y entonces la segunda resurrección, aquí que se estima porque tampoco aquí hay certeza de que así sea. Aquí las palabras de la profecía yo no las puedo entender, pero se estima que habrá un periodo de 100 años. Y en esos 100 años, ¿qué es lo que Dios buscará? Ahí tampoco se sabe al respecto. Tampoco se sabe. Y no hay información ahí al respecto. Por eso, cuando dice moriréis, entonces, ¿qué tenemos que entender? ¿Que vivirá? Cuando Dios dice moriréis, aquí al igual que nosotros como Satanás, entonces vamos a decir, no moriréis. Estaremos vivos allá. ¿Ya? Sino que solamente moriremos aquí, pero tenemos el corazón corrompido. ¿Ya? Como dice aquí, en vuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si Dios nos resucita, ya no vamos a tener ningún pecado. No, porque es la razón la que tiene que limpiar el corazón. Por eso mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de avanzar, tenemos la oportunidad de trabajar en el camino de Dios. Pero, ¿sabe? Si malgastamos nuestro tiempo en cosas vanas, ¿ya? Y en cosas que no aprovechan, entonces aquí, ¿ve? Ya Dios es categórico en esta palabra. Y hay que tener en cuenta, porque lo que hemos venido entendiendo todos estos años que hemos estado estudiando la palabra de Dios, es que todo va dirigido al fuero interno y todo va dirigido a la razón. Dios comienza con la razón diciéndole, ¿ya? Levántate, tú que duermes. ¿Ya? Aquí, dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Le está hablando a la razón, porque Dios no le va a hablar a una entidad inconsciente. Dios no va a hablar con los instintos. Por eso Dios dice que Dios no escucha la oración de los impíos, porque andan por el instinto. ¿Verdad? Usted le hablaría a una caja de resonancia, a una grabadora, ¿verdad? ¿Usted estaría hablando con una grabadora? ¿O estaría hablando con un robot que usted creó y que usted mismo le puso información? Y es como estar hablando consigo mismo. O sea,
En el fondo Dios no va a escuchar eso. Dios quiere, ¿ya?, que se cumpla el propósito para el cual el ser humano nació. Y eso es crear una vida nueva, ¿ya? Es crear una entidad, una razón autónoma, una razón que aprenda a tomar decisiones. Por eso el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí en esa moriréis en vuestros pecados, ahí está hablando de este árbol de la ciencia. ¿Ve? Le dice, si no creéis que yo soy, entonces moriréis en vuestros pecados. ¿Ve? Está hablando del árbol. Aquí en el capítulo 8, versículo 31 al 47. Aquí hay hartas escrituras. 8 del 31 al 47. Aquí dijo entonces Jesús, estoy en el versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Los judíos, estamos hablando aquí de lo que era de la nación, que ahí estaba, en Israel. Dice que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ve? Si vosotros permanecéis, ¿ya?, en mi palabra, permanecéis aquí, conectado con la ley de Dios, y permanecéis aquí viviendo constantemente, como dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente se cumplirá el propósito en las personas. Dice, y conoceréis la verdad. Aquí está, ¿ves? Toda la verdad. La verdad es la realidad del ser humano. La verdad es el gran misterio, ¿ya?, de las respuestas a las preguntas fundamentales que todo ser humano necesita. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿A quién le dice? ¿Y libre de qué? ¿Ve? ¿Libre de qué? La verdad os hará libre a la razón. Libre de sus instintos. ¿Ya? Aquí ya no estaremos sujetos a nuestros impulsos, a nuestros deseos. Ya no estaremos ahí, sino que los gobernaremos. ¿Ya? Y aquí los gobernaremos en la forma correcta, en la forma justa. ¿Ya? Aquí, no como el ser humano lo hace en el mundo, totalmente distorsionado, ¿ya?, y gobernado por sus instintos, esclavo de sus instintos. La persona puede decir, no, yo soy libre, yo no obedezco a nadie. No, está esclavo de sus deseos. Esclavo aquí, no es capaz de frenar, ¿ya?, sus adicciones, ¿ya?, no es capaz de frenar sus impulsos. Aquí, y personas que se convierten, ¿ya?, en ira, en enojo. Aquí personas que se descontrolan, personas que matan a otros, personas que aquí cometen pero mucho pecado en esto. Por eso es tan importante esta palabra, ¿ve? Conoceréis la verdad, ¿ve?, la realidad de quién es y quién soy dentro de mí mismo, en qué consiste mi fuero interno. Dice, y la verdad os hará libres. ¿Ve? Aquí una razón que gobierna. Aquí vamos a ir al versículo siguiente. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Dice, ¿cómo dices tú seréis libres? ¿Ves? Aquí la ignorancia, ¿ya? La ignorancia de la persona que piensa que es totalmente libre, ¿ya?, y no sabe, ¿ya?,
y no sabe que sirve a los intereses de la distorsión y del mundo. Por lo tanto, está esclavo de ese sistema. Y Jesús le respondió. Aquí Jesús le respondió y le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ve? Todo aquel que hace pecado, aquí podríamos decir de la formación del mundo y de la distorsión. ¿Ve? Todo aquel que está distorsionado, aquí dice, esclavo es de la distorsión. ¿Ve? Esclavo es de la distorsión, porque la persona se guía por esos conceptos, se guía por esas doctrinas, se guía por la enseñanza, se guía por la formación que le dieron sus padres. Por lo tanto, aquí es esclavo de esas costumbres. Y la persona está ahí totalmente esclavizada a ese sistema de muerte, ¿no? El sistema de la mentira. Aquí vamos al siguiente versículo. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Ve? El esclavo, aquí la persona que está esclavizada, ¿ya? Si lo vemos desde el punto de vista literal, ¿ya? El esclavo no queda para siempre en la casa, porque después vienen los hijos, ¿verdad? Los padres mueren, y entonces el esclavo tiene que irse del hogar. ¿Ya? Y dice, el hijo sí queda para siempre. Aquí el esclavo no queda para siempre. Esto es el sistema de esclavitud. La persona, o sea, tiene que morir, tiene que irse de aquí, ¿verdad? Tiene que erradicarse totalmente. Pero el hijo sí queda. Aquí el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Por eso este sistema tiene que morir. Y el Hijo, ¿cierto? También hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando dice el Hijo sí queda, está hablando siempre, siempre en todo esto. Ellos nunca se ponen en primera persona, sino que siempre, siempre, siempre están hablando del mensaje, porque es el mensaje, como dice, así que si el Hijo os libertare, ¿ve? Si el Hijo le da la libertad, pero se la tiene que dar a través de su mensaje. ¿Ve? Dios no va a venir aquí con todo el poder que tiene a decir, ya aquí agarra a Satanás, ¿cierto? Lo aprieta con sus manos, le aprieta el cuello simplemente, ya, y lo bota lejos, y entonces ya, problema solucionado, aquí vamos a vivir todos felices. Eso no sirve para nada eso, ¿entiendes? Y aquí es su mensaje, es la columna vertebral que sostiene todo. Dice, seréis, dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ve? Si el Hijo aquí nos liberta a través de su mensaje, de su evangelio, entonces nos liberta. Entonces dice, seréis verdaderamente libres. Y entonces podemos tener plena autonomía. Podemos llegar aquí y trabajar libremente en el camino de Dios. Yo me recuerdo en mi adolescencia, estaba sujeto a muchos impulsos en mí, y esos me generaban conducta. Y nunca simplemente mi razón obedecía a todos los impulsos, ¿ya? Y si quería hacer algo, iba y lo conseguía. Y perseveraba en conseguirlo, hasta que lo lograba. ¿Ya? Y una vez que ya uno se saciaba de todo eso, entonces ya finalmente lo dejaba. ¿Ve? Pero el esclavo, totalmente esclavo de mis impulsos. ¿Ya? Y ya uno lo mantenían ahí ocupado, ¿ve? Ocupado y generándole conductas equivocadas, generando conductas de pecado y conductas que lo hacen cometer muchos errores. ¿Sabe? Que cuando uno después mira hacia atrás, se avergüenza de todo lo que tuvo que pasar. Y aquí por eso es tan importante aquí
el tener que, entonces, aquí me perdí un poquito, espera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ahí es donde quedamos. Aquí dice, le respondieron, entonces hablando aquí del que hace pecado, es esclavo del pecado. Luego teníamos, así es, si os el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hay una identidad. Cuando la palabra no haya cabida dentro, porque hay todo un sistema distorsionado. La palabra de Dios no cabe ahí. Por eso es la persona la que tiene que salir. Es importante también aquí este principio, porque Dios no lo va a sacar a uno del medio en donde uno está. ¿Ya? Dios no lo va a ir a rescatar a uno allá, a decirle, oye, mira, yo te estoy llamando, ven, te voy a mostrar aquí un camino. No, aquí la persona tiene que buscar a Dios. La ley dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ven? Pero primero la persona tiene que buscarlo. Dios no lo va, no va a acercarse a nadie, ¿ve? Porque la persona necesita usar su autonomía, necesita por decisión propia el tener que ir a la presencia de Dios. ¿Ya? Y por eso estas cosas uno tiene que tenerlas muy claras, porque uno no puede estar pensando aquí a ver en qué momento alguien golpeará la puerta y dirá, mira, aquí venimos, te traemos la salvación a tu hogar. ¿Ya? No, eso nunca va a suceder. La persona va a morir esperando que llegue la respuesta que tanto anhela. La persona tiene que acercarse a Dios. Ya la ley lo dice así. Por eso dice mi palabra, no haya cabida en vosotros. No porque son ustedes los que tienen que venir. La palabra no puede ir y entrar en vosotros. No, si ustedes son los que tienen que, a la ley de la fe, tienen que oír primero lo que Dios dice. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí un principio muy importante. Aquí pero vamos a leer primero el relato. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Eso es lo que Abraham nunca hubiera procurado, eso, ¿verdad? Matar a alguien. ¿Ya? Dice, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abraham fue obediente. Pero aquí se encuentra con estos fariseos, ¿cierto? Que aquí la motivación de ellos no era finalmente el obedecer, ¿cierto?, a Dios, sino que era defender el sistema corrupto en el que estaban, que les proveía todos los bienes, los cuales ellos recogían los impuestos. ¿Ya? Aquí recogían y manejaban todas las arcas fiscales. Por tanto, era eso lo que ellos no querían perder. Querían seguir teniendo el pueblo a todo. Por lo tanto, Jesucristo era una amenaza para ellos. ¿Ya? Pero no era que estaban tan interesados en guardar la ley de Dios, ¿verdad? Pues si la guardaban, entonces nunca hubieran procurado matar a nadie.
Y eso es lo que Jesucristo les deja aquí al descubierto. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Aquí se sentían afortunados porque era el Dios de Israel, ¿verdad? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque el camino de Dios es el camino del amor. ¿Ya? Y dice, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. De Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Esto también es muy importante porque aquí nuestro Señor Jesús también se entregó enteramente al plan que habían hecho juntos, aquí, de ser Él el ejecutante de toda la obra. Y esto, por eso uno tiene que tener claro, porque todo esto son partes de las respuestas fundamentales. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y aquí dos cosas, dos lecturas. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y ya hemos visto aquí cómo el lenguaje subjetivo era algo que ellos no lo entendían. Jesucristo traía un lenguaje subjetivo. El camino era todo subjetivo. ¿Ya? Y ellos eran literales, ¿ya? Eran existenciales y literales, ¿verdad? Pegado a la letra. Aquí, pegado a la letra, porque también el antiguo pacto era estar pegado a la letra, porque había que obedecer, ¿ves? No había que entender, sino que había que obedecer. ¿Ya? Dios no les entregó el entendimiento y lo que Dios mandaba, eso tenían que obedecerlo. Era una fe ciega. Y dice, vosotros sois. Bueno, aquí dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Que eso era lo primero. Y luego dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Ves? La ley de la fe. ¿Por qué no podéis oír lo que yo estoy diciendo? ¿Ya? Pero aquí, ¿qué era lo que había? ¿Ves? ¿Qué era lo que había? Primero que todo, hay que entender que el instinto, ¿cierto?, está ahí puesto para que salvaguarde, ¿ya?, o como guardián de la información que está en el corazón de las personas. ¿Ya? Aquí, esto no afecta a todo el mundo. ¿Ya? Los instintos, ¿cierto?, cuando uno ve discutiendo dos personas, en realidad son los instintos los que están defendiendo cada uno su propia idea. ¿Verdad? Aquí, cuando alguien trata de imponerle mi pensamiento, ¿cierto? Mi pensamiento trato de imponerlo a otra persona, son mis instintos. Yo no estoy razonando, no estoy escuchando lo que la persona me dice, sino que yo estoy escuchando mi propio argumento y estoy esperando que la persona termine para yo poder hablar entonces mi propia idea. ¿Ya? Y entonces, y así, y del otro lado están exactamente igual. Así que cuando dos personas discuten, están hablando consigo mismas. Están hablando cada uno consigo mismo. Y tratando de imponer. Usted cuando ve estos debates políticos, nadie se escucha a nadie. Nadie escucha a nadie. Aquí tratan de imponer cada uno las ideas. Y ninguno está razonando con su prójimo. Ninguno está razonando con el otro. Sino que aquí soy verde y vengo a imponer mi color. Y el otro es rojo y el otro es azul. Y no, cada uno imponiendo sus colores. Y nadie entendiéndose. ¿Cierto? Nadie se entiende entre ellos. Por eso, cuando discuten y debaten todos, se siente ahí como una bolsa de gatos, ¿verdad? Ahí que están peleando todo, ¿verdad? Y no se entiende nada. Y esto es porque el instinto está protegiendo la información del corazón. Y el instinto no tan solo la protege, sino que también la impone. Ya hemos visto que el ser humano es impositivo. El ser humano es impositivo. Ya vemos en los hogares
¿ya? Aquí no, yo soy el papá, yo soy el que mando. Y aquí, ¿ve? No razonando con sus hijos, enseñándoles a razonar, sino que imponiendo. Aquí, y la madre igual, no, yo soy tu madre y aquí se hace lo que yo digo. ¿Ya? Entonces, no, eso es propio del instinto. Por eso dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Ya? Y no la podían oír porque ellos ya tenían un sistema totalmente estructurado, ¿ya? Un sistema que estaba envuelto en muchas capas de cebolla, había muchas durezas en su corazón. Por lo tanto, la persona aquí defendía aquí sus argumentos. Y los fariseos no tenían ningún ánimo de escuchar lo que Dios estaba hablando, pero sí estaba el ánimo de que sus argumentos prevalecieran. ¿Ya? Y finalmente eso fue lo que pasó. Y claro, todo por un propósito. ¿Ya? Finalmente todo por un propósito. Por eso aquí había muchas durezas en el corazón de las personas, de los fariseos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo dice clarito. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ve? Aquí, de la distorsión. ¿Ve? Y los deseos de la distorsión queréis hacer. ¿Ve? Y la persona, ¿ve?, estaba ahí esclavizada en eso. Entonces no había manera, no había ninguna manera de que Dios pudiera llegar con el mensaje a los fariseos. Aunque eran ellos los que estaban siempre presentes, podían haberse convertido todos a ellos. Pero ¿sabe? La ley de la fe. ¿Ve? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no la podían escuchar? No, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios no es impositiva. ¿Ya? No es que la palabra de Dios diga, bueno, escuchen todos. Y uno dice, oye, yo estoy muy ocupado. No, yo tengo que ir a hacer esto. Oye, déjame que vaya a esto. Ya lo vimos todo lo que nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Cuando invitan a las bodas también, cuando no había gente, estaban todos muy ocupados, centralizados en sí mismos. Entonces, esto, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? En una condición natural. Pero si la persona buscaba a Dios, entonces debía hacerlo a través de la ley de la fe, y escuchar lo que su Creador está diciendo. Por eso es la persona la que tiene que acercarse a Dios, y eso era por ley, o sea, no podía funcionar de otra manera. Por eso Dios nunca se ha esforzado aquí, por eso Dios envía el mensaje, ¿verdad?, aquí al desierto, ¿ya? Y alguien tendrá que escuchar, o sea, alguien tendrá que decir, oye, ¿de qué se trata eso? Oye, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O alguien que se cuestione su propia vida, ¿verdad? Alguien que se cuestione o que cuestione la vida, su propia vida y la vida de los demás, ¿cierto? La cuestione y diga, bueno, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué tienen que suceder así? ¿Verdad? O sea, ¿por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la maldad? ¿Verdad? ¿Por qué existe todo esto que sucede en el mundo? Y buscar las respuestas ahí en su Creador. Por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Está totalmente distorsionado, ¿verdad? Es un ser. Dice, porque no hay verdad en él. ¿Ven? La verdad no está ahí. No está ahí. Le dan un sentido a la vida para el cual no nacieron. Y dice, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla. Es propio de él, es propio de él. Ahora sí que él mismo se cree sus propias mentiras.
porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí hay que entender algo también con respecto a Satanás, porque, ¿sabe? Nosotros debemos conocerlo todo, todo, todo. Nosotros no podríamos nunca limpiar el corazón si ignoramos verdades que son de lo que pasa al otro lado, ¿bien? Y de cómo funciona. Cuando dice padre de mentira, aquí, ya vemos que todo el trayecto en el que Satanás fue forjando el mal, recuerde que Satanás forja el mal, no es que Dios puso el mal en él, no, sino que él empieza a forjarlo cuando él era sabio en su propia opinión, ¿ya? Sabio en su propia opinión. Así que aquí él empezó a crear la mentira, pero él empezó a creer en sus razonamientos, en sus propios razonamientos, y a ver que no era un sistema malo, sino que él estaba como creando un sistema nuevo, ¿eh? Y un sistema nuevo que se iba a regir, que era contrario a Dios, que se iba a regir por la violencia, que se iba a regir por el homicidio, como dice aquí, él ha sido homicida, ya era un Satanás que pensaba que los problemas tienen que arreglarse no con amor, sino con la imposición, con la represión, ¿ya? Y que las cosas así era como se solucionaba todo, ¿ya? Y que todo debía de marchar, ¿cierto? Y que todos debían aquí bajo represión obedecer las órdenes de los superiores, ¿ya? Y ya hemos visto que eso ha pasado muchas veces en el mundo, y son sistemas que no pueden sostenerse por sí solos, así que son sistemas que caen finalmente, pero el sistema de Satanás es algo que él sigue creyendo que así es. Acuérdense que Satanás solamente lo de él es un camino de ida, ¿ya? Él no tiene camino de regreso. Por lo tanto, cuando él se distorsiona, ¿cierto? Supongamos que el camino es grande, pero él va aquí solamente. Y entonces él no puede mirar para atrás, ¿cierto? ¿Ya? Sino que una vez que se va corrompiendo, ¿ya? Va creyendo en sus propios argumentos. Entonces no puede mirar para atrás, no ve lo que hay detrás, como era antes, ¿ya? No, el ser humano le pasa algo muy similar, ¿ya? Algo muy similar a lo de Satanás, porque también el ser humano, una vez que avanza en su maldad y la va justificando, ¿ya? Va justificando su maldad, no ve lo que hizo para atrás o cómo era antes, cómo era su pasado antes de llegar a estos razonamientos, sino que simplemente está cubierto con capas de cebolla, ¿ves? Está aquí totalmente endurecido su corazón. Por lo tanto, cada vez que avanza más y más se corrompe, más, por eso el pecado imperdonable, ¿cierto? Y por eso esta línea, como hemos dicho, esta línea que pasa al entenebrecimiento, ¿ya? A este lado oscuro, ¿ya? Donde no hay regreso. Y a Satanás le pasa eso. Por eso aquí dice, es padre de mentira, porque él es el que va llevando a todas sus huestes hacia la perdición, ¿verdad? Siendo él también. No es que él tenga la voluntad de perderse, ¿verdad? No, él cree que nunca se va a perder. Él cree que lo de él es un sistema correcto, ¿verdad? Es un sistema aquí, el sistema de la violencia, de la represión, el sistema de la muerte, el sistema de justicia, ¿verdad? Aquí en la boca de él, ¿cierto? El sistema de justicia tiene que ser así, o sea, bien aquí aplicado mediante la violencia, tal como lo han hecho en el mundo. Ya hemos visto cómo actúan, ¿verdad? Aquí los diferentes presidentes, los diferentes democracias, aquí las diferentes
formas de gobernar que han tenido en este mundo, ¿verdad? Los imperios, que el hombre ha probado todos los sistemas, ¿ya? Y en todos está la represión, está aquí la injusticia, la violencia, la muerte, ¿ya? Y todo esto es lo mismo que piensa Satanás, ¿ves? Un sistema distorsionado, totalmente distorsionado. El camino a la verdad es totalmente contrapuesto, ya lo conocemos. Así que ahí vamos a quedar entonces aquí en Juan 8:44, aquí Juan 8:44. Ahí entonces es donde vamos a quedar, así que nos veremos en el próximo video.